Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Ya se habrán dado cuenta de la ventaja que tiene Sergio, que él en una hora mete 3 enseñanzas. Por tan rápido que habla. Le pregunté a su papá, le dije, oye, seguro que no le dan café en la mañana, ¿verdad? Porque imagínate. Y dijo que no toma café, dijo, menos mal. Señor, ayúdanos. A veces hubo un hombre que sufrió naufragio y en una isla estuvo solo. Entonces, en el transcurso del tiempo que estuvo en esta isla, se construyó 3 chozas. Y un día llega un barco y lo rescatan. Y el capitán del barco dice, oye, ¿cómo es que hay 3 chozas ahí? ¿Qué función tienen las 3 chozas? Y él dijo, no, pues en la primera es en donde vivo. ¿Sí? Y en esta fue la primera iglesia que asistí. La primera a las reuniones que asistí, él solo. Y dijo, y la otra es a donde yo fui cuando ya no me pude arreglar aquí en la primera. Entonces ya es la segunda iglesia donde he ido aquí en la isla. Sí. Y pues no es así a veces con nosotros, ni sabemos arreglarnos a nosotros mismos, mucho menos entendernos con los demás. Entonces él viviendo solo ya había asistido 2 iglesias. Ay, Señor. A veces le pregunto a mi esposa, oye, pero ¿qué es esto? Explícamelo. Y ella me dice, pues si yo misma no me entiendo y no sé explicarlo, pues, ¿cómo te lo voy a explicar a ti? Y yo sé que a mí me pasa también. A veces hay situaciones que uno dice, pues ahora ni en mí mismo sé cómo arreglarme en esta situación. Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué? ¿Hay qué? No, dijo que hay, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, hay mínimo 5 opiniones. Pero fíjense que a pesar de todo esto, lo que me fascina de la adoración es cuando nos presentamos ante Dios para adorarle a Él, para reconocerlo a Él, empezamos reconociendo quién Él es y quién soy. Y ahí desaparece todo lo demás, porque ahora el único enfoque es Él. Ya ni yo ni tú. Es Él. Eso es lo que me fascina de la verdadera adoración. Ponemos a Él por delante de todo y todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, se queda muy atrás, porque Él va por delante de todo. Pensando en este tiempo, como ya mencionó también mi amigo Bolaños, pensando en la trayectoria de una vida de ministerio o una vida, tal vez mejor dicho, de servir a otros.
yo empecé a pensar en mi propia vida. No puedo hablar más de lo que ha sido mi propio caminar con el Señor, lo que ha sido la aventura de servirle a Él. En nuestra amistad con Bolaños y Conchita hemos hablado, no solamente ahora, sino en otras ocasiones, de fracasos, de éxitos, de cosas que funcionan, de cosas que no funcionan, de cosas que me han afligido a mí, tentaciones que vienen a nuestras vidas, hay de todo. En los años, yo salí para México a los 21 años de edad, sentí un llamado, y tenemos que tener cuidado con esta palabra llamado, porque lo que nos sucede es, pensamos que los únicos que tienen un llamado auténtico o genuino son los que tienen un llamado para enseñar o para llevar un ministerio o llevar una casa, y no es cierto. Todo creyente, y esto lo vamos a investigar un poco más adelante, todo creyente es llamado, tiene llamado. La única distinción es a qué es llamado. ¿Ok? Ahora, algunos llamados llevan consigo un poco más de ser visto. Esto no lo hace más importante que otro llamado. Sí. Y esto lo quiero abrir un poco más adelante, pero en estos años, cuando yo supe que el Señor me iba a llevar para México, pues me casé, y a 3 o 4 semanas después de casarnos, Alicia y yo ya estuvimos viviendo en la Sierra Madre de Oaxaca, una vida austera, una vida sin luz, sin agua caliente, entre la gente indígena. Fue realmente una aventura. Y de ahí pues acabamos al final viviendo en varios sitios en la República de México. Al final también Dios nos permitió participar en un mover de Dios muy importante en aquellos días en México, que se llamó y se llama, se sigue llamando Amistad Cristiana. Fue también privilegio y gozo para nosotros participar en lo que Dios hizo ahí. Total, que pensando en todos los años, los inicios, todas las cosas que hemos vivido, y la verdad es que no me siento tan viejo, pero sé que por ahí vamos, ¿no? Si tengo hijos de 36 años de edad, pues como dije anoche, voy a cumplir ahora en unos meses más, entrando el año nuevo, 60 años de edad. Hay otros que aquí veo por el color de su pelo y a veces por tamaño de panza que me llevan unos años más. Hemos visto gente fracasar, hemos visto gente fallar, hemos visto gente que se supone vivieron y entraron en un éxito tremendo a los ojos de los hombres. Hemos visto y aprendido algunas cosas ya. Lo que quiero decir también antes de empezar es que lo que voy a abrir no es nada nuevo, no hay nada nuevo. Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. A lo mejor hay algunos detalles, o muchos detalles que son nuevos para mí, que es algo que yo todavía no había alcanzado a entender o haber sido enseñado, pero realmente no hay nada nuevo. Salomón dijo al final, lo que fue, es y habrá.
O sea, realmente no hay nada nuevo. Y yo quería empezar y hablar de esta trayectoria, de una vida que se dedica a servir a otros. Algunas de las cosas que hemos experimentado, algunas de las cosas que para la gente más joven les podemos decir, esto también tú vas a experimentar, tú vas a vivir, tú vas a pasar por esto. Y me puse a pensar en la vida de Pablo. Y vamos a abrir, si quieren, yo quería hacer esta enseñanza a base de segunda de Timoteo 4. Y el trasfondo de esta situación es lo siguiente. Pablo va terminando. Pablo está en Roma. Timoteo, por ciertas pistas que tenemos en esta carta y otras, porque Timoteo es muy mencionado por Pablo y a continuación veremos el porqué. Se cree que por estas pistas Timoteo se encontró para esta carta, cuando fue escrita esta carta, en Éfeso. Sí, es bastante cierto que Timoteo se encuentra en el área de Éfeso. Pablo está en Roma, está en cadenas. Y Pablo sabe que no le queda mucho tiempo ya, va en las últimas. Pero yo, leyendo y pensando algunas cosas aquí del cuarto capítulo de Timoteo, dije, pues realmente no es justo empezar en el cuarto, o sea, pensando para mí mismo, si no leo la carta entera para mí y para llegar a entender un poco más el contexto de todo lo que sucede aquí. Y sabemos que contexto es muy importante en nuestro estudio de la palabra. Entonces empecé a leer en el 1 y tuve que cambiar el estudio. Entonces no vamos a empezar en el 4, vamos a terminar más adelante en el 4, no sé si en esta o en otra sesión, pero tenemos que empezar en el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Ya hemos visto un poco la situación de esta carta, pero ahora tengo que mencionar algo más todavía. Hay algo especial, muy especial en esta carta. Y lo que vemos, bueno, mejor vamos a empezar leyendo. Pablo, esta es la segunda epístola del apóstol Pablo, así pone ahí en mi Biblia. San Pablo. Esta no es Biblia, ese es el título que los que hicieron la Biblia pusieron ahí. Creo que Pablo a lo mejor se hubiera enfadado. Bueno, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Yo no puedo evitar ver constantemente paradojas, misterios en la palabra. La promesa de vida. Si se hubiera dicho nada más la promesa de vida, hubiera sido muy distinto que promesa de vida en Cristo Jesús. Porque lo que le costó a Pablo ser apóstol y siervo de Dios y de la causa de Cristo fue todo al contrario de lo que el mundo considera vida.
Pero lo que el mundo no entiende es que todos estos sufrimientos, todas estas cosas que nos pasan por seguir a Cristo Jesús, que parecen ser aflicciones, persecuciones y otras cosas más que vamos a ver a continuación, realmente producen vida en Cristo Jesús. En lo que es la vida en general, pues no. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta ser perseguido? ¿A quién le gusta que hablen mal de uno por decisiones que hemos tomado por seguir a Jesús? ¿A quién le gustan estas cosas? A ver, algún mentiroso. A nadie. Es que en la vida natural que vivimos, estas cosas no nos gusta. Y tenemos que entrar en otro nivel de pensar. Tenemos que trascender lo que es la realidad que nos rodea y entrar en una realidad más allá. Y esta realidad se llama el reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas son muy distintas. Y Pablo dice muchas cosas similares en sus palabras aquí a Timoteo. La promesa de vida en Cristo Jesús. Ahora, dice en el verso 2, y ahí empieza algo que para mí es súper importante. Y quiero dejarles un desafío en este verso. A Timoteo, amado, ¿qué? Hijo. ¿Sí? Nosotros sabemos que Beto no es el padre de Sergio, pero le dijo, ¿qué? Mi hijo. Y no es más que por una razón espiritual. ¿Sí? Le dijo, amado hijo. El único que es el padre de Sergio es Sergio. Sí. Y sabemos que y esto lo podemos leer en Hechos 16:1, no vayan a buscarlo, nada más lo voy a mencionar, que el padre de Timoteo era griego y pagano, no era creyente. Su madre, judía, que probablemente entregó su vida al Señor en una de las primeras viajes que hizo Pablo, las famosas viajes misioneros que hizo Pablo. Ella entregó su vida al Señor, judía, creyente, pero el padre griego y pagano. No se menciona más que esto en todas las escrituras del hombre quien había sido el padre carnal de Timoteo. Pero hay algo aquí que realmente lleva un peso tremendo para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. A Timoteo, amado hijo. Ahora, vamos a leer también en Primera de Timoteo 1 y 2. Y en Primera de Timoteo 1 y 2 dice Pablo también a Timoteo, otra vez también en el segundo verso, aunque no tiene que ver, pero bueno, porque los hombres pusieron los versos, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ya dos veces van que le llama a Timoteo hijo. Y una cita más está, si me acompañan, a 1 Corintios 4. Y en el verso 17,
Vamos a considerar aquí también unos versos antes y después. Pero en el 17 dice, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel. 4:17 de Primera de Corintios. Amado y fiel en el Señor. Ahora, aquí en Timoteo, Pablo, como ya hemos visto, está en sus últimas y lo sabe. Pero aún así le dice de Timoteo que este es mi hijo y ha sido un hijo fiel. Amado hijo, fiel hijo, hijo en la fe. Aquí lo que se representa es algo muy, muy importante. ¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio tremendo, el gozo especial de tener un padre espiritual a ese nivel de relación? No se ve mucho. No estoy diciendo en una campaña evangelística fulano predicó y yo entregué mi vida al Señor en esta campaña, por eso este es mi padre espiritual. No. Estoy hablando de una persona que se preocupa profundamente por tu bienestar. No se preocupa por ti porque está construyendo una comunidad cristiana, una iglesia, y necesita más diezmos y por eso tiene que coleccionar gente. Tampoco es esto. Es un afán, es un amor desinteresado, como el de nuestro Dios. Desinteresado. El único afán es tu bienestar y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Esto ya es algo muy distinto. El futuro de la obra, sea esta o cualquiera, depende de esta relación de padres e hijos. Hay cosas que se aprende solamente a través de tener una relación con un padre. Ahora, yo empiezo en mi propia vida, en mi propia experiencia, en la relación que yo tuve con mi padre carnal. Y yo, por gracia de Dios, tuve un padre bueno, un padre temeroso de Dios, un padre que me enseñó de los caminos de Dios desde muy pequeño. ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron un padre así? ¿Ninguno? Qué bárbaro. Sí. Mucho más la importancia de este tipo de relación. Ahora, yo quiero desafiar a los hombres canosos. No dije medio canoso. Por algo la palabra nos enseña que debemos de honrar la experiencia que estos hombres ya han vivido. Perdona, pero la persona que apenas empieza en este camino no sabe las mismas cosas que un hombre que ya tiene muchos años viviendo este camino. Entonces ahí hay cosas que podemos aprender.
El propósito de Dios fue que tuviésemos cada uno de nosotros un padre temeroso de Dios. Sabemos que no es la realidad en el mundo en el que vivimos. Yo trabajé muchos años en España, en los años después de Franco, cuando hubo un problema increíble de drogadicción. Y trabajé en centros de rehabilitación. 80-90% de los chicos y de las chicas con SIDA. O sea, no solamente adicción, sino también entran con todas las enfermedades que se puede imaginar, producido por el sexo libre y por la prostitución y por toda la cosa. Y aparte con SIDA, porque fue apenas cuando lo de la SIDA se hizo conocido. Y muriendo aquí, muriendo allá, muriendo. Yo ahí viviendo entre ellos con mis hijos pensando, ¿a qué he metido mi familia? Y cuando empecé a hablar con estos chicos, con estas chicas y preguntándoles, ¿a qué se debe tu estancia aquí en este centro? ¿A qué se debe? ¿Saben qué me dicen? ¿Qué me dijeron? Yo digo, mínimo el 90% de las veces que hice esta pregunta, la respuesta fue la misma. ¿Qué fue? No tuve papá en casa que me enseñara a vivir. Lo que es la vida, cómo vivir, cómo hacer mi vida. Y si acaso hubo padre en casa, estuvo en casa, pero nada más para dormir, comer y para afuera. No se preocupó por la vida de los hijos. Y esto, como padres, nos tiene que desafiar de cómo hacer con nuestros hijos, de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Pero más que esto, también, y los que ya tenemos unos años más que otro, lo que tiene que ser nuestro afán es ser padres en la obra. Y aquí en estos mismos versos, donde acabamos de estar, en 1 Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hace unos años, tal vez unos 25 años, el enfoque de lo que era mi idea, de lo que yo quise ser en el Señor o tal vez en la obra, empezó a tomar un giro, un cambio. Cuando yo empecé a ver esta necesidad, dije, Señor, olvídate de todo lo demás que te había pedido en el pasado. Haz de mí un padre en la obra. Hay tantos jóvenes que no han tenido padre. Y el futuro de la obra depende de lo que podemos invertir en los jóvenes. Necesitamos un equilibrio. Y esto no solamente es en las obras, sino que es en las iglesias. Es en la música, es en la... A veces me aflige un poco el hecho de que en la mayoría de la música cristiana tenemos puros jóvenes. ¿Dónde están los padres? Porque los padres producen un equilibrio. Claro que necesitamos la energía y la visión que tienen los jóvenes, pero tiene que ser moldeado, tiene que ser guiado por padres en la obra. Y tenemos que trabajar en equipo. Y dice en el 15, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis, ¿qué? ¿Muchos qué? No hay padres. Pablo en su día diciendo,
maestros por todos lados, pero lo que realmente hace falta son padres. Y lo hermoso que vemos ahí en Timoteo es esta relación. Pablo viviendo lo que predica. Faltan padres. Estos son mis amados hijos. No son mis congregantes. No son mi gente. No es mi iglesia. Son mis hijos. Son mis hijos. Y si yo veo a la gente a la luz de esto, entonces mi manera de tratar con ellos también tiene que ser distinto. El afán que yo he tenido con mis hijos es invertir en ellos todo lo que puedo. Porque llegando el día que salen de mi casa, tienen que salir agarrados de la mano de quien es su verdadero padre. Y yo les enseñé a mis hijos que yo no soy tu verdadero padre. Yo soy un hombre a quien Dios ha dado ciertas responsabilidades y la responsabilidad mayor que tengo es que ven en mí algo reflejado de quién es tu verdadero padre para que al salir de aquí se les antoja caminar con él. Pablo dijo, muchos maestros, y cuando empecé a rascar ahí un poco en las lenguas originales, lo que es esta palabra maestros es hasta más fuerte todavía, es capataces. ¿Y qué hace un capataz? Paz, paz. Y lo que vemos en muchas iglesias, en muchas capataces. Y pocos padres. Y como hemos también visto y hablado en tiempos pasados, un día hice el estudio de lo que es un ministro en Lucas. Los ministros eran los subremeros en los barcos grandes. ¿Se acuerdan en las películas de los remeros? Ben-Hur, ahora que vuelve a salir. Y en los barcos grandes romanos hubo 2 hileras de remeros. Y los ministros, lo que es la palabra ministros, son los subremeros. Los que nadie ve, están ahí abajo sudando por el bien del imperio. Este es un ministro. No es el de ropa fina que se presenta como el buenazo el domingo en la mañana. Es el que sabe ponerse por debajo de sus hijos para empujarles a ellos hacia lo que Dios tiene para ellos y después de esto desaparecer. Apoyar, sostener, hacer todo lo que puede, Él invirtiendo en ellos, no ellos invirtiendo en su visión. No sé si me explico. Esto es el reino de Dios. Estos son los misterios tremendos del reino de Dios. Estos son misterios que tienen valor suficiente como para dar mi vida por ellos. Y a los jóvenes tenemos que desafiarlos y mostrarles que sí hay algo emocionante en todo esto. Y no es lo que voy a ganar, y no es a tantos que voy a predicar, y no es lo que el cristianismo o la cristiandad ha nombrado lo que es realmente ministerio. Ministerio es uno a uno, amando, animando, edificando. Tú puedes, vámonos. Y es tan hermoso. Entonces, la relación que vemos en Timoteo, en la carta de un padre espiritual a su hijo espiritual. Y entre todos sus hijos espirituales, Timoteo llega a ser al final de su vida un hijo especial. Muchos hijos tuvo, pero un hijo especial. Cuando yo viví
en la montaña de México, solo, con mi esposa, aprendiendo español, a ver cómo hago, a ver qué se hace, a ver cómo es esto, a ver, muchas haberes. A ver. Una de las cosas que hice es, me mandaron por correo, y a veces tardó meses, en aquellos años, en la montaña, allá de México, a veces nos fuimos de viaje a ver a nuestros padres y llegaron después de nosotros nuestras cartas que habíamos escrito meses antes. Creo que la cosa se movió ahí por burro, casi seguro, ¿no? Pero una de las cosas que hice, bueno, sucedió una cosa, mi suegro, cuando conoció al Señor, ya de edad más avanzada, en sus 50, conoció al Señor y empezó a devorar enseñanza. O sea, no pudo satisfacerse. Entonces, de los maestros principales de aquellos días, él recibió un mensaje al mes por cassette. Algunos de los canosos se acuerdan de lo que son los cassettes. ¿Los jóvenes saben lo que son cassettes? No. Entonces, sobre esto es como un disco, un CD, pero con cinta y bueno. Qué triste, ¿verdad? Que se tiene que explicar lo que es un cassette, man. Y yo todavía en mi taller tengo casetera. y en la camioneta que tengo todavía tengo casetera. Bueno, esa es mala indicación de la edad de mi coche también. Hay un cassette con un cable y ahí le puedes poner el line. Ah, sí. Le llegaron mensualmente cassettes de enseñanza de varios maestros y él los iba almacenando, los escuchó, tomó sus apuntes y se almacenaron cajas de a 100, ¿sí? Y tuvo en el closet como 10 cajas de estas. Sí. Y entre ellos Derek Prince, Bob Mumford, Ern Baxter, o sea, maestros de aquellos años en los 70 en Gringolandia. Entonces, en México lo que estuvimos haciendo es borrar estos cassettes, poner un mensaje del Evangelio de salvación sobre este cassette y se llevaba a los pueblos, a los ranchos ahí en la montaña donde no hubo luz y tuvimos un aparato de cartón y el mismo cartón sirvió de altavoz. Uy, ya los jóvenes han de estar alucinando, ¿no? Y se daba vuelta al cassette y el cassette hablaba y daba un mensaje, imagínate, hecho de cartón y de ahí una cosa para dar vueltas. ¿Sí? Entonces me regalaron todos estos cassettes y me compré una máquina para borrarlos en más. ¿Sí? Y ahí iba borrando. Y de repente dije, pues yo aquí solo, y estos son buenos maestros, entonces voy a rebuscar entre ellos y me voy a hacer mi propia escuela bíblica aquí mientras estoy borrando y haciendo, y empecé a escucharlos. Y a la vez aprovechando de estos cassettes. Y entre estos cassettes salió un maestro que se llama Bob Mumford. Algunos lo conocen porque vino a México a compartir en un evento en México conmigo. Y fue el que más me gustó. Algo en el espíritu de lo que compartió, su sentido de humor. Entonces me enfoqué en él. Y se me ocurrió un día decirle al Señor, Señor, si podría estar dentro de tu plan, algún día quisiera conocer a este hombre. Nada más para estrecharle la mano y decir, gracias por estas enseñanzas.
Gracias a Dios por tu vida. Y pasaron unos 8 o 10 años y Dios me dio la oportunidad de conocer a este hombre. Yo fui a donde alguien me dijo, oye, yo sé que a ti te gusta escuchar a este hombre, va a estar compartiendo aquí a 5 horas en una situación. Entonces yo me subí a un cochecito viejo que tuve, me fui para allá. Y llegando ahí a la puerta, después de una manejada de 5 o 6 horas, me dicen, ¿tú perteneces a esta denominación? Y yo dije, no. Y me dijeron, entonces no puedes pasar. Y yo me acordé de mis días de travieso, de joven, y ya empecé a inventar alguna mentira, alguna cosa para... Dije, no, eso tampoco. Entonces le dije a ese hombre, le dije, oye, mira, yo acabo de manejar muchas horas para llegar aquí y, por favor, mira, me voy a sentar. Fue más o menos donde está Sergio, hasta atrás, al final, en la esquina. No voy o sea, nada más voy a tomar unos apuntes. Cerrando su charla, agarro mis cosas, me subo a mi coche y me voy. Me dijo, espérate, voy a ver si se puede. Entonces, fue, pidió permiso y me dieron permiso, imagínate. Y efectivamente ahí sentado tomé mis apuntes. Hasta hoy me acuerdo claramente el mensaje que dio aquel día. Fue un desafío a pureza sexual en el cuerpo de Cristo. Fue una cosa que se me quedó grabado. Total que termina él ya hablando con la gente. No fui del total obediente a lo que le había dicho al hombre porque me quedé sentado ahí esperando. Le dije que iba a salir corriendo. Entonces él agarra sus apuntes, cierra su Biblia, él aquí adelante, el salón más o menos de este tamaño. Y yo para esto me había parado y vine a estrecharle la mano, pero todavía hasta atrás. Entonces él agarra sus cosas y me mira a mí y me dice, tú y yo tenemos que tener un tiempo juntos, tú y yo. Y yo me volteo para ver con quién está hablando. Y me dice, no, tú. Entonces me llevó a comer. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me hizo 3 o 4 preguntas y yo le empecé a compartir. Acabamos de salir de una situación muy difícil, mi esposa y yo. Y yo empecé a llorar. Bañé mi sándwich con lágrimas y le agregué sal. Y escuchando mi historia, él empieza a llorar. Y ahí estamos los dos llorando, desconocidos. Y en este momento, cuando él dijo, tú y yo tenemos que tener un tiempo junto, nació algo. Y este hombre hoy día tiene 86 o 7 años de edad, todavía vive. Y todavía antes de salir de viaje se comunica conmigo y me dice, ¿a dónde vas? Mira, aquí hay algunas cosas, ponte por Skype, te voy a dar algunas pistas, algunas cosas de la palabra buenas. Y él se interesó en mi vida como un padre espiritual y se volvió para mí un padre espiritual. Y he tenido con este hombre una relación similar, y la tengo, todavía no es que la he tenido, la tengo porque vive todavía como Timoteo y Pablo. Y esta relación llegó a mi vida en un momento tan crítico, porque yo estuve en un momento que no sabía para dónde ni cómo. Y Dios me sacó de la duda de aquel momento a través de este hombre y de la confianza que él depositó, no en mí, sino en la obra de Dios que él vio en mí. Y dijo, lo voy a arriesgar. Y ha sido una relación tan extraordinaria. Cada vez
que nos encontramos. Y de esto voy a hacer unos comentarios más adelante. Cada vez que nos encontramos, nos frecuentamos, nos sentamos, empezamos a hablar y la presencia de Dios nos visita. La última vez que estuvimos juntos fue en diciembre. Yo también otra vez en un punto difícil de a ver qué hago. Y nos sentamos a tomar un café, nada más yo iba de paso y tomar un café con Alicia. Nos sentamos y Dios se empieza a mover y ahí estamos los tres llorando de gozo y de cosas y de esto, riéndonos, llorando, riendo. Y nos levantamos para irnos y decimos, ¿qué es lo que acaba de suceder? Hace unas semanas me habló y me dijo, Bernie, ponte por Skype. Tenemos que hablar. Y me dio como 2 horas de enseñanza por Skype. Un padre espiritual. Nunca pidió nada de mí. Nunca. Más bien me ha ayudado. Cuando él sabe que voy a salir de viaje, que hay boletos que pagar, que hay cosas que hacer, cuentas que pagar en casa, me manda alguna ofrenda y me dice, mira, esto para ayudarte en el camino y vete tranquilo. Cuando en la mayoría de los casos es, yo tengo una visión y tú tienes que aportar. Ahora buscan manera, muy profundo ahí en la bolsa para ver qué. Esto es lo que yo veo aquí. Muchos maestros, pocos padres. Entonces el desafío es para los que ya estamos un poco más grandes, es invertirnos en los hombres jóvenes, buscar hijos en quien invertirnos. Y para los jóvenes el desafío es también estar consciente de que Dios a lo mejor te quiere proveer un padre así. Y no siempre te va a decir lo que quieres oír, obviamente. Los padres no, eso no es su trabajo. Esto es un misterio importante. Y si Pablo lo dijo en su día, hay muchos maestros, pocos padres. ¿Cómo estamos hoy? Esto es muy poco visto. Imagínense el gozo mío de haber tenido un padre carnal bueno y aparte Dios proveyó para mi vida un padre espiritual. Y yo sé que a los 87 años él ya, pues un día de estos, hace poco, por poquito, se fue, pues está aquí todavía, el mismo susto que nos dio don Jaime ahora. Sí. Pero la cosa tiene que continuar. Ahora yo tengo la responsabilidad de invertir en otros lo que este hombre invirtió en mí. Padres y madres en la obra en Israel, en el pueblo de Dios. Y es algo que siento muy profundamente en mí. Bueno, a continuar. No me voy a extender mucho porque ya entró el calor y empiezo a sudar. Esto se pone caliente. En el 3, vamos a seguir adelante. Y vamos paso por paso por estos versos porque hay mucha riqueza aquí. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia, ¿qué? Conciencia. Ay.
como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, a quien sirvo con limpia conciencia. Esto es algo para los obreros en la obra. Es una pista muy importante. Todos sufrimos culpa en este camino. No hice lo suficiente, hubiera hecho aquello. O a la vez luchamos con los pecados en nuestro propio ser que a veces están tan arraigados que no nos sueltan. Cuando parece que ya hemos conquistado los pecados grandes, pues parece que hay una serie de pecados más pequeños que realmente son los más grandes, como la arrogancia, como el egoísmo, gigantes que a veces son muy difíciles de matar. Y Pablo dijo, a quien sirvo con limpia conciencia, digo, ay, Señor, ¿cómo puedo alcanzar esto? De no tener remordimiento por errores, por tonterías cometidas, por arrogancia en ciertas situaciones. Libéranos, Señor, de estas cosas y ayúdanos a servir con limpia conciencia. Nosotros sabemos que en una relación de dos personas, sean amigos íntimos o sean esposos o como sea, la única manera de realmente mantener esa relación en orden es con limpia conciencia. El hombre que no tiene limpia conciencia en su relación con su esposa va a estar sufriendo en este matrimonio o viceversa. ¿Cómo vivir mi vida a ese nivel de tener limpia conciencia? Pues la única manera es aferrarnos del arrepentimiento. Señor, este día ayúdame a servirte a ti en el temor de Dios. Y en la noche, Señor, perdóname. Donde no pude, donde mi carne me ganó. Perdóname, Señor, límpiame la conciencia, quiero dormir bien. Sí. Y la conciencia es una cosa interesante. Ahí se mueve el Espíritu de Dios en conciencia. Y voy a terminar con eso. Hay muchas cosas más que vamos a ver más adelante. Pero Dios me enseñó algo en cuanto a la conciencia. Pablo dice más, en Corintios dice que los que no mantienen bien la conciencia, ¿sufrieron qué? En Corintios dice, es en Hebreos, no me acuerdo. Eso está en la Biblia. Dijo, sufrieron naufragio. Naufragaron en cuanto a la fe. Por no trabajar de manera que la conciencia se quede limpia. Yo tuve una experiencia cuando yo me iba para México, cuando ya supe que iba para México, tuve una moto y dije, no, pues todas mis cosas las voy a vender y a ver cómo llego para allá, a ver cómo hago. Entonces empecé a vender y lo que más me dolió fue la venta de la moto. Que me gusta mucho andar en moto. Para mí es como volar, o sea, me siento como que estoy volando. Y pues hace poco hemos podido, Alicia y yo, conseguir una moto ya de años, pero buena, y lo que más nos gusta es en las tardes, en el fresco, nos subimos a la moto y hacemos una vuelta ahí por los campos en Texas, donde vivimos entre ganado y pinos y cosas. Es hermoso. Total, que vendí la moto a un amigo que también medio hermano, yo digo medio hermano porque todavía no era muy hermano, apenas empezando en las cosas del Señor. ¿Cómo? Primo. Sí, fue mejor, fue como primo. Entonces, Marcos se llama, entonces, un poco más joven que yo, le vendí la moto en $300 en aquellos años. Esto fue en el 77, 8, por ahí.
$300. Me paga los 200 y me dice, en la quincena te voy a dar los otros 100. Pero en medio, en la semana que faltó para la quincena, ya le provocó un daño al motor y hubo reparaciones y cosas, problemas. Y viene conmigo y me dijo, fíjate que me vendiste mal la moto, que tiene este problema con el motor y no te voy a pagar los últimos $100 que te debo. Tal vez menos que primo incluso. Entonces yo le dije, Marco, mira, tú sabes y yo sé que la moto que te vendí era buena. Y tú sabes y yo sé que tú manejas como loco y ya le has provocado daño al motor. Como tú te arreglas ante Dios, es tu cosa. Si me lo pagas, si no me lo pagas, es tu cosa entre ti y Dios. Yo voy a empacar mis cosas y me voy. Arréglate tú como quieres. Y me fui. Y pasaron años, pasaron como 10 años y no veo a Marco. En una visita a casa de mis padres, llevo a mis hijitos, ya para eso tuve hijitos, y los llevo a tomar un helado. ¿Y quién encuentro en los helados? Marco, al primo. A Marco, tomamos un helado, ¿cómo estás? Así, ya me casé, que esto, que el otro, qué bueno, adiós, nos vamos. Pasaron otros 6 años y voy de visita a casa. Y voy a cargar gasolina. ¿Y a quién encuentro en la gasolinera? En una ciudad grande, Milwaukee es una ciudad grande de 3 millones de habitantes. A Marco, oye, Marco, ¿cómo estás? Que esto, que el otro, que bueno, que adiós, nos vemos. ¿Sí? 18 años después de la venta de la moto, llevo a mi mamá a la tienda a comprar algunos comestibles para la comida. ¿Y a quién encuentro en la tienda? A Marco. Marco, ¿cómo estás? Se pone la cabeza así y me dice, estoy muy mal. Dije, ¿qué pasó? Me dice, mi esposa está en el hospital, no encuentran remedio, no sé qué voy a hacer, me siento desesperado. Y le dije, pues, yo sé que tú sabes algo de Dios, primo. Vamos a orar. Y ahí en medio de la tienda le agarré de los brazos y me pongo a orar por su esposa. En esto mi madre pasa por el pasillo, por ahí adelante con su carrito, y me ve ahí orando por Marco, ¿no? Y se sigue. Entonces, adiós Marco, qué gusto verte, esperamos que Dios haga algo en esta situación. Voy con mi madre, pagamos, subimos las cosas al coche y voy manejando y salgo de ahí del aparcamiento y sale corriendo como flecha Marco de la tienda y se pone así por delante del coche. Espera. Y yo freno y abro la ventana y le digo, ¿qué Marco? ¿Qué pasó? Entonces agarra su billetera y la abre y me da los $100. Y me dice, tú has de saber de qué se trata estos $100. Y yo le dije, ¿y los intereses? No le dije nada, nada más le dije, gracias, Marco. Fíjense, 18 años cargando que me había robado. Y ya no aguanto más. Y ahora también porque quiere que Dios haga algo por su esposa, ¿no? ¿Y cómo Dios va a obrar si yo estoy mal? Entonces arregló esa cuenta. Desde aquel día no he vuelto a ver a Marco. Tal vez algún día lo volveré a ver. Mira, nosotros podemos guardar cosas.
Somos por nuestra naturaleza caída expertos en autojustificarnos. No, es que yo creo que el motor estuvo mal y por eso no te tengo que pagar. No tiene que ver. Yo te di mi palabra, 300 por la moto y fin. Si se rompe o no. Expertos en autojustificarnos. Y cada vez que se hace, se cauteriza otro poquito más la conciencia. Y otro poco más. Y otro poco más. Y es en esta área donde el Espíritu de Dios se mueve para movernos hacia lo que Él quiere. Y si tenemos la conciencia cauterizada, el Espíritu de Dios es limitado en lo que puede hacer con nosotros. Y Pablo dice aquí, la manera de servir al Señor con eficacia es con conciencia limpia. Y siempre es en este momento cuando tú ves a la gente haciendo porque todos nos pasa y todos tenemos que cuidar esto. Y más vale aprovechar el momento y decir, Señor, yo me autojustifiqué como profesional, pero estoy mal. Ayúdame a arreglar esto. A mí el Señor, ya sirviendo en México y ya con una comunidad de gente, y de repente se me secó la vida espiritual. Y yo llorando y dice, Señor, ¿dónde te has ido? Me siento solo. Y el Señor me acordó de una mentira que le había dicho a mi padre que nunca arreglé. Y eso de como a los 11 años de edad. Y me dijo, arregla esa mentira. Y yo tuve que hablar con mi padre y decir, Padre, yo te mentí en esta situación, perdóname. Mi padre dijo, pues yo ni me acuerdo. Eran tantas las mentiras. No. Y aparte, tuvo que ver con una bicicleta de mi hermano que yo había dañado por estar enojado con él. Agarré un desarmador y dañé la bicicleta. Y después cuando dijeron, ¿quién hizo esto? Yo digo, ¿quién sabe? Un milagro. Y el Señor me hizo escribir un cheque para pagar el daño que había hecho a la bicicleta. Y cuando arreglé mis cosas con el Señor, volvió a entrar frescura en mi caminar con Él. Y otras cosas más que le podría contar de la importancia de tener la conciencia limpia. ¿Quiere ministerio que funciona, que impacta vidas? Conciencia limpia, ese requisito, arréglalo. Padre, te damos gracias por esta relación que vemos aquí en la vida de Pablo y Timoteo, y por estas enseñanzas que nos afectan a cada uno de nosotros. Por favor, Padre, ayúdanos a cobrar el valor de arreglar cosas que tienen que ser arregladas, porque el mundo entero espera la manifestación de los hijos de Dios, de los hombres que han sido transformados a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, deshacer
las tonterías que tantas veces son bloqueo en nuestras vidas para frescura y para presencia tuya en nuestras vidas y en lo que hacemos. Gracias, Padre. Gracias por estos días que tú nos has regalado. Visítanos, Padre, de manera especial. Haz que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén.